Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos entonces a esta clase número 7 que continúa el tema de la regresión. Si ustedes recuerdan, habíamos visto la secuencia en que puede ser desplegada una regresión clásica a una experiencia traumática en vida pasada y ahora estamos viendo el tema de cuáles son los roles, principalmente terapeuta y paciente, ¿no es cierto?, que intervienen en una regresión y que hay que prestarles mucha atención para poder realizar un trabajo terapéutico exitoso. ¿Qué hay entonces en una regresión? Bueno, en una regresión hay una secuencia que se desarrolla en distintas etapas. En esta secuencia se va generando un campo unificado de conciencia entre el terapeuta y el paciente. Es decir, en esa investigación quedó claramente demostrado que el terapeuta entraba primero en ondas zeta y alfa y luego lo seguía el paciente. Este campo unificado de conciencia entre terapeuta y paciente no significa que haya una total identificación con las emociones, sentimientos y pensamientos del paciente del terapeuta con el paciente. Esto que se llama generalmente empatía. Aquí, como siempre, es muy conveniente mantener la conocida y famosa disociación instrumental. También, por supuesto, y aunque parezca obvio, hay un terapeuta y un paciente, y es un trabajo en equipo con los seres de luz o de otras dimensiones, lo tengamos más consciente o menos consciente. Igualmente ocurre. Como les decía, esta es la secuencia, la preparación previa, la importancia de ella, las técnicas de entrada, el desarrollo de la experiencia, recoger la especificidad del síntoma, del trauma, la reacción o catarsis, la importancia de la muerte, el espacio entre vidas post-mortem, la armonización y finalmente la post-regresión. Pero veamos más específicamente qué es lo que tiene que sí hacer el terapeuta, ya que como en todos los roles hay cosas que sí conviene que se hagan y hay cosas que no son adecuadas para hacer. El terapeuta globalmente es el conductor de la experiencia, acompañando y guiando al paciente en el trabajo del paciente. El paciente no es una víctima, no está ahí porque sí, sino que está en el trabajo que su alma necesita hacer. El terapeuta acompaña y guía y se centra, por decirlo así, en algo que hemos denominado las 3C. Por un lado, va a centrarse, va a confiar en la técnica, confiar en sí mismo en esta disociación instrumental y también en contener adecuadamente, por supuesto, al paciente. También es muy importante que el terapeuta se desapegue del resultado, es decir, que por supuesto ponga lo mejor de sí, pero que se desapegue del resultado, que no espere como grandes y maravillosos efectos y dinámicas de la regresión, pues eso seguramente se transmitirá, se derramará en este campo unificado de conciencia. Hay que ser paciente en la regresión. Muchas veces, como en otras sesiones de otro tipo de tratamiento, lo más jugoso, lo más importante, lo más significativo, se juega en los últimos 20 o 15 minutos finales de la regresión. Es importante a través del tono y del ritmo de voz establecer rapport en el sentido de inspirar confianza, de sentir con el otro, pero disociado instrumentalmente, ¿no es cierto?
y con esta disociación instrumental. Buscamos que el terapeuta habilite al paciente a expresarse. Por eso decíamos que la experiencia del paciente es mandatoria y literal, sea lo que fuere que dice el paciente. Estoy en una nave extraterrestre, soy un guerrero, estoy en una batalla, me veo como una princesa en Egipto. Todo eso, ya sea su inconsciente, su fantasía, su necesidad de creer, su realidad psíquica, lo que efectivamente está ocurriendo ahí, los arquetipos de su inconsciente, lo que sea, es la experiencia del paciente, y en la medida en que sea auténtica, profunda, en esa misma medida es que podremos desplegar una terapéutica efectiva. Es la experiencia del paciente, no es la experiencia del terapeuta. En este sentido, no es la transferencia y la contratransferencia lo que vamos a buscar aquí. Vamos a buscar la experiencia literal del paciente. Lo que el paciente diga, eso es. También, dentro de lo que sí tiene que hacer el terapeuta, es ayudar a desplegar la experiencia, empujando suavemente. Es decir, el alma quiere hacer terapia, pero no necesariamente quiere pasar por la experiencia dolorosa, traumática, de sufrimiento. Entonces, empujar suavemente es una de las herramientas del terapeuta para que se despliegue la experiencia en ese estado expandido de conciencia. Y por lo tanto, las preguntas tienen que ser preguntas con alternativas, tienen que ser preguntas abiertas, neutras, generales. ¿Es de día o es de noche? ¿Sos hombre o sos mujer? ¿Estás solo o estás acompañado? ¿Está ocurriendo adentro o está ocurriendo afuera? ¿Qué está pasando? ¿Sí? No tratamos de hacer preguntas inductivas, sugestivas, sugerentes, sino que lo que buscamos es que la experiencia del sea definida por el paciente mismo. Y eso lo hacemos a través de estas preguntas abiertas, neutras, generales, con alternativas. Hay que preguntar en relación a lo importante. Yo recuerdo una experiencia en donde una persona estaba en una experiencia en donde era artesano del cuero y fabricaba los calzados, las suelas para su pueblo en el imperio inca. Y estaba muy orgulloso de ese trabajo y se lo estaba enseñando a una serie de jovencitos que seguramente serían sus aprendices y herederos del oficio. Cuando fue ese pueblo, bueno, invadido por decía, esos hombres de piel blanca montada sobre esas bestias, ¿no? A pesar de que era una persona que tenía alrededor de 50 años en su vida actual, no podía decir caballos en la experiencia de la regresión, ¿no? Se refería a la colonización española. Eh, este artesano estaba muy orgulloso y empezaba a relatar en las distintas vasijas que colocaba el cuero para que obtuviese, bueno, solidez y fuese útil para el calzado de su pueblo. Por supuesto, me imagino que para un antropólogo debería haber sido muy interesante continuar la regresión y averiguar cómo trabajaba el cuero un artesano del imperio inca, pero en realidad nuestra tarea como terapeuta es profundizar el drama humano que hay detrás de esto, la necesidad de recurrir, de llegar a esa experiencia, porque hay algo incompleto, y efectivamente era que su hijo menor había sido muerto por estos invasores y no le había podido hacer las exequias, las honras fúnebres de costumbre en su pueblo. Y eso era lo que finalmente necesitaba su alma completar, terminar y finalizar. Por eso hay que preguntar en relación a lo importante de lo terapéutico. También, por supuesto, vamos a intentar detectar posibles mandatos, ¿no? Los mandatos son conclusiones automáticas del inconsciente ante determinados hechos que quedan como órdenes fuertes, casi poshipnóticas, con esa fortaleza quiero decir,
y que condicionan nuestra vida actual. A través del despliegue de la experiencia podremos detectar esos mandatos y desarticularlos. También el terapeuta anticipa lo que va a hacer y para qué. La consigna es: voy a contar a tres y a la cuenta de tres, por ejemplo, ¿no es cierto? Irás momentos antes a cuando comienza esta experiencia y me contarás cómo es eso, qué es lo que está pasando, cómo empieza todo eso, ¿no? Anticipamos lo que vamos a hacer, lo que va a hacer, lo que le vamos a pedir al paciente que haga y para qué le pedimos eso. El paciente está con los ojos cerrados, está en su mundo interior, y entonces es bueno que se sienta acompañado por el terapeuta. Y por supuesto el terapeuta, si el paciente tiene los ojos cerrados, el instrumento principal que tiene de acompañamiento es su voz. Por eso decimos que una frase del paciente, una frase del terapeuta. Mínima de acompañamiento: sí, seguí, eso es, ¿qué más? Ese tipo de latiguillos, si lo queremos ver así, que permiten al paciente sentirse acompañado, que hay un otro ahí y que lo está acompañando y guiando en la experiencia que él está transitando, transcurriendo. Y también es muy importante que el terapeuta esté consciente de la etapa en la que se encuentra. Esas etapas, ¿se acuerdan? Esas 8 etapas que vimos desde la preparación previa hasta la posregresión. Es muy importante que el terapeuta esté muy claro en dónde está, en términos de qué es lo que hizo, en qué etapa está y qué es lo que le falta hacer. En ese sentido es el que va orientando al paciente a hacer su trabajo. También es muy conveniente que repita 2 veces las consignas importantes, porque en ese estado expandido de conciencia puede haber alguna dificultad de escucha o de fuerte concentración en la experiencia, y entonces poca concentración en el aquí y ahora. Entonces, para asegurarse de que efectivamente el paciente está haciendo lo que el terapeuta le dice que haga y que cree conveniente desde el punto de vista terapéutico, conveniente repetir 2 veces las consignas importantes, anticipar la pregunta o el cambio de escenario, ya que el alma por sí sola no puede realizar el trabajo terapéutico que precisa hacer. Es por eso que se necesita un terapeuta. Algunos pacientes preguntan: bueno, ¿no podría yo hacer sola la regresión? No sería una regresión con este efecto terapéutico. No digo que no se pueda hacer, desde ya hay varios autores que así propugnan a través de compact disc, cassettes, grabaciones, etcétera, pero el trabajo con el terapeuta es irreemplazable, ya que entre otras cosas el terapeuta tiene que hacer que el paciente vaya a donde no quiere ir. El alma sabe dónde ir, pero quiere evitar el dolor. No necesita, es decir, necesita hacer eso, pero lo quiere evitar al mismo tiempo. Por eso es que el alma precisa hacer terapia y de un terapeuta. No es posible que lo haga sola por sí mismo. El terapeuta necesita descubrir la puerta de entrada a la experiencia, ayudar al paciente a encontrar esa puerta de entrada a esa experiencia que está condicionando su vida actual. También es bueno que el terapeuta permita su no intervención para que la experiencia ocurra. No buscamos sobreimponer sobre el paciente nuestra cosmovisión, nuestros valores, ni mucho menos nuestra idea de lo que está ocurriendo. Siempre buscaremos ser pacientes, medidos y permitir que la experiencia del paciente sea la que se exprese durante la regresión. Y por supuesto también tendrá el terapeuta que priorizar los temas para su resolución terapéutica. Algunas veces los pacientes aparecen o abren 2, quizás hasta 3 experiencias en una misma regresión y hay que tomar decisiones. El terapeuta tiene que tomar decisiones y por eso yo les recuerdo: cuanto mayor información previa relevante tengamos, mejores decisiones podremos tomar.
porque en parte es a donde el alma necesita ir y también en parte se pueden presentar varios temas y el tiempo es tirano. En una regresión uno tiene que quizás 2 horas, 2 horas y media, pero quizás tenga otro paciente después, entonces es necesario priorizar los temas para su resolución terapéutica. El terapeuta tiene que determinar cuál es la prioridad del momento y del proceso, es decir, qué es lo que está pasando en el momento y qué es lo más importante de ese momento y del proceso en el que se encuentra, de qué etapa se encuentra. Es decir, tiene que tener claro, y si no lo tiene claro, tiene que preguntarle al paciente hasta tenerlo relativamente claro, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué pasó ya? ¿Qué falta que pase? ¿Y cómo sigue? Es decir, tiene que tener el cuadro mental de las distintas etapas para saber aquello que ya no tiene que hacer, que ya pasó, aquello que falta que pase todavía y cómo sigue la cosa. ¿Cuál es el diagnóstico de situación que tengo o que hago como terapeuta? ¿Qué es lo que yo me digo a mí mismo en términos de en qué etapa estoy y qué es lo que está pasando? ¿Cuál es la información que ya tengo y qué es lo que me falta aún? Y como consecuencia de todo esto, ¿qué es lo que tengo que decidir si es que tengo que decidir algo como terapeuta? Algunas veces es el paciente el que rápidamente decide y va por el camino más expedito. Y también todo lo anterior lo tengo claro. O sea que el trabajo del terapeuta en la regresión es un trabajo de mucha concentración y de manejar distintas variables. Digamos, no es que quiera asustarlos de alguna manera, no son innúmeras variables, pero hay 3, 4 variables que hay que tener en cuenta de manera que la regresión se desarrolle lo más fluidamente posible. Eso sí, eso es muy conveniente. Muy bien, ¿qué es lo que no tiene que hacer el terapeuta? Ya se lo habrán imaginado. El terapeuta no tiene que sobreimponer, no tiene que influir con ideas, con creencias o con valores propios. Por supuesto, esto en personas que trabajan con personas y en particular en formas terapéuticas pareciera una verdad de perogrullo, pero como son experiencias fuertes, intensas, algunas veces nos ponen digamos, nos ponen en aprietos, ¿no? Porque algunas veces nuestros propios valores son los que se ponen en juego y debemos permitir que sean los valores del paciente los que aparezcan. Tampoco necesitamos preguntar incluyendo la respuesta, ¿no? Hace frío, ¿no? Estás solo, ¿no es cierto? Sufrís mucho, ¿no es cierto? Nada de eso es bueno preguntar. No hay que involucrarse emocionalmente ni identificarse con la experiencia, hay que practicar esta disociación instrumental desde el amor y el no juicio. En la regresión no interpretamos ni simbólicamente ni psicoanalíticamente. Si una persona dice esto es increíble pero estoy en una nave extraterrestre, no interpretamos eso como una metáfora del útero de la madre y lo manejamos con una visualización guiada. No, está en una nave extraterrestre, por increíble que parezca, por raro que parezca, por extraño que parezca. También entonces no nos involucramos en lo anecdótico, como en este ejemplo que yo les daba de este artesano del imperio inca. Lo anecdótico hubiera sido, bueno, a ver, qué cantidad de agua, tanino, vegetal, etcétera, etcétera, hay en cada jarro y cómo se trabaja y se curte el cuero en esa época. No era eso lo importante. Lo importante era el drama humano del padre que no había podido hacer las honras fúnebres a su hijo menor. No necesitamos tampoco tranquilizar ni tocar al paciente para calmarlo. El paciente necesita hacer su expresión de sus emociones, necesita liberarse, llorar, gritar, patalear, moverse, eventualmente golpear almohadones, ¿no? No necesitamos decir, bueno, calmate, ya va a pasar. Nada de eso
es lo que buscamos. Lo que buscamos es que experimente lo más vividamente posible para que pueda descargar, completar, terminar, acabar, finalizar aquello que no pudo hacer antes. Y por supuesto tampoco llamamos al paciente por su nombre, porque eso sería traerlo a la conciencia actual y no es lo que necesitamos. Necesitamos que la persona viva la experiencia lo más vividamente posible y en aquella experiencia en la que está, en esa experiencia del pasado, tiene otra identidad. No se llama con el nombre actual y por supuesto entonces no lo llamamos así. También lo que no tiene que hacer el terapeuta es no preguntar por qué. Y esto es una sutileza, pero en ese campo expandido de conciencia las sutilezas valen, y mucho. Porque ¿por qué pide, por lo menos en nuestro contexto mental general, pide por una respuesta mental, apela a lo mental, a la mente, a la causa, a la justificación, y no buscamos eso. Entonces decimos, reemplazamos el por qué, bueno, a qué se debe, qué lo motiva, qué está ocurriendo. Simplemente es una sutileza verbal, pero produce sus efectos. Tampoco decimos qué ves, porque algunos pacientes no ven, ¿no? Generalmente hay una creencia de que en terapia de regresión, es una regresión, la persona ve o tiene que ver. Bueno, no es así, la persona ve o no ve. Lo que buscamos es que perciba, que experimente, que sienta. No necesitamos ni siquiera que se relaje, ni que vea, sino que sienta, que perciba, que experimente vívidamente lo que está ocurriendo. Tampoco preguntamos cómo te sentís, ¿no? Porque bien, mal, ¿no? Y lo que necesitamos es una fluidez en la dinámica del intercambio, del diálogo entre paciente y terapeuta. Y más bien preguntamos, ¿qué sentís? Vamos a lo concreto, a lo llano. ¿Qué sentís? No decimos tampoco, vamos a ir. Nadie, el terapeuta no va con el paciente. Es el paciente el que hace su trabajo y el terapeuta acompaña. No va con el paciente a ningún lado. Tampoco le decimos trata de ir, pudiste ir o ahora. Porque el trata de ir, pudiste ir, es todo un trabajo para el paciente, para la persona. Tengo que tratar de ir. No, que vaya, que esté en esa experiencia directamente. No decimos ahora, excepto en algunos casos muy contados, porque no está muy claro a qué se refiere el ahora, ¿no? Porque la persona está disociada. Su conciencia está en el año 1600 antes de Cristo, por ejemplo, y está en la época actual. Entonces, ¿cuál es el ahora? ¿El ahora de aquella experiencia que vívidamente está sintiendo? ¿El ahora del siglo XXI? Es un dilema que no tiene sentido. Por eso evitamos esa palabra generalmente. Y tampoco es necesario decir lo que el terapeuta cree que está sintiendo el paciente. Tenemos que ser pacientes y esperar que el paciente diga lo que le está pasando. Que se adjudique al paciente sus propias emociones y sensaciones. Eso es lo que buscamos. ¿Qué es lo que sí tiene que hacer el paciente? El trabajo es exclusivo del paciente. Es su mundo interior, es su experiencia, es su alma la que está sanando y por lo tanto es él el que trae esta experiencia que para el terapeuta es mandatoria y literal. El paciente en este sentido no es una víctima. De hecho, no está sujeta a la voluntad de nadie en la regresión. Es una experiencia directa del paciente que experimenta mucho más allá de lo que relata. Hay personas que me han contado de cosas que ni siquiera me contaban en una regresión porque tenían miedo de que les pasara algo si lo decían. Y después me lo relataron en la post-regresión. Tan fuerte es el estado expandido de conciencia, tan fuerte es la experiencia traumática responsable en esa persona. El paciente necesitamos que hable en primera persona y en presente. Y lo más importante es que el paciente permita que la experiencia fluya.
Esto quiere decir que todas las sensaciones, emociones, sentimientos, pensamientos, imaginaciones, visualizaciones, imágenes, todo aquello que la persona perciba, vea, no vea, crea, se imagine, cree que se está imaginando, etcétera, etcétera, que todo eso se lo diga al terapeuta. Es con ese material con el que trabajamos. En este sentido, no hay forma correcta o incorrecta, desde el punto de vista del paciente, de hacer una regresión. Simplemente es lo que ocurre. Si hay una forma correcta o incorrecta de hacer una regresión desde el punto de vista del terapeuta. Por eso es que hay que formarse seriamente como terapeuta de regresiones. En última instancia, buscamos que el paciente haga tres grandes movimientos. Se identifique con la experiencia fuertemente, que sienta todo lo que tuvo que sentir en ese momento. En un momento posterior se desidentifique para comenzar a hacer el proceso terapéutico y finalmente que resignifique la experiencia, que haga una clara resignificación, que es lo que buscamos en ese espacio en la luz cuando preguntamos por el aprendizaje, qué es lo que tu alma aprendió de esa experiencia, qué es lo que tu alma necesitaba sanar de esa experiencia. Muy bien, esta es entonces la clase número 7 que trataba de los roles que intervienen en una regresión. Luego vamos a ver en la siguiente clase los factores que intervienen en una regresión diferente del paciente y del terapeuta, factores más generales. Los invito entonces a continuar esta interesante, espero por lo menos, travesía por el desarrollo de una regresión en la terapia de regresiones. Muchas gracias, que estén muy bien, los espero.